ahora con ustedes, Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Saludos, queridos radioescuchas, qué bueno estar con ustedes otro martes más en su programa Líderes para Jesús. Pues hoy de nuevo tenemos la dicha de tener con nosotros una vez más al profesor de teología de Boston College, mi amigo el doctor Hosman Ospino. Bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, Jaime. Siempre es un gusto estar contigo para hablar sobre estos temas de liderazgo, al igual que con quienes te escuchan. Gracias, Hosman. Hoy vamos a tocar un tema candela o muy relevante al liderazgo en general y del que yo de verdad les digo, oigo mucha queja de parte de no solo participantes en mis talleres en muchas diócesis a través de Estados Unidos, sino hasta inclusive de parte de directores de ministerios diocesanos y de ministerios en parroquias y también de miembros de parroquias también. Me refiero al tema de lo difícil que parece ser desarrollar líderes o dejar a otros que también tengan oportunidad de liderar. De hecho, doctor Pino, a mí siempre me ha estado interesantísimo que la Constitución de los Estados Unidos, que es el documento político más brillante de la historia del hombre, limita a 4 años la presidencia del que gane en las elecciones. Y también, como estos eran genios los que redactaron el documento, expertos políticos y de la historia, sabemos también que ellos permitieron 4 años más, si es que gustaba demasiado, ¿verdad?, el presidente y el trabajo que había hecho durante los primeros 4 años. Muy interesante tener eso en mente. Pues comencemos con una oración cortita. Señor Dios Todopoderoso, Reino del universo y de la historia, concédenos un ardor aún más intenso para buscarte, amarte y servirte mejor con nuestros carismas individuales, creando más discípulos para que te sigan a tu manera. Te lo pedimos en tu nombre santísimo y por la intercesión de María, tu Madre, la Virgen Santa, Reina del Cielo. Amén. Pues está ready para la primera pregunta, doctor Ospino. Siempre listo para ti, hombre. ¿Cómo podemos relacionar el amor cristiano? Y es una pregunta que siempre tengo en mente, con la existencia principal, la exigencia principal del liderazgo excelente de crear a otros líderes. Mira, Jaime, me encanta que comencemos la conversación precisamente haciendo esta conexión espiritual. El amor cristiano exige ser generativo. Es una parte esencial de la experiencia cristiana, es una parte esencial de la idea de ser cristiano. Somos hijos e hijas de un Dios que constantemente nos da vida, que nos sostiene, que nos renueva. Por consiguiente, nuestra existencia consiste en ser un espejo de lo que Dios hace, en ser un reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Así que nuestra existencia, nuestro existir como seres humanos, consiste en ser generosos, en este ejercicio de generatividad y formar líderes, formar personas que van a liderar, ya sea en la familia o en una organización, en la sociedad, en la iglesia, es una expresión de la generatividad que surge de nuestra experiencia de amor cristiano, de nuestro ser hijos e hijas de un Dios generativo. Excelente, me encantó eso, doctor Ospino. Yo siempre he pensado a través de los años que muchos líderes no desarrollan otros líderes por alguna razón, ¿no? Por varias. Y las opciones que siempre he tenido son que quizás otros líderes no saben hacerlo. Yo a veces tiendo a irme por esa. No quieren, por ejemplo, compartir el poder. Puede ser por inseguridades psicológicas o que piensan sencillamente que en el laicado no encontramos la capacidad de liderar porque son ignorantes,
porque están en otras materias mundanas, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees tú, Hoffman, que es el problema principal o uno de los problemas principales que tenemos sobre esto? Pienso que no hay un solo problema principal, pero lo que podemos mirar es ciertas condiciones que nos llevan a los ejemplos que tú nos presentas. Es cierto, hay personas que no quieren compartir el poder porque la verdad es que el poder embriaga, ¿no? El poder, ¿a quién no le gusta el poder? ¿A quién no le gusta tomar las decisiones, ¿no? Entonces, pero yo creo que es mejor comenzar a hablar de esto pensando en condiciones. Y voy a hablar de dos condiciones. Por un lado, la primera condición de la que yo creo que hemos de hablar y reflexionar es el hecho de que a través de la historia, los cristianos hemos incorporado en la pastoral y en nuestra manera de relacionarnos unos con otros modelos de liderazgo que poco o nada tienen que ver con el evangelio. Y voy a ilustrarlo de alguna manera. Por ejemplo, nosotros heredamos, los cristianos, el modelo feudal de liderazgo, ¿no? En la época de la Edad Media, y de hecho antes de la Edad Media existía el modelo feudal en el cual había un rey o un emperador que era el dueño de toda la tierra y se la daba a administrar a señores feudales, y los señores feudales buscaban trabajadores para que cuidaran la tierra y el resto de la gente era pasiva, la gente eran los vasallos, ¿no? Pues bien, ese modelo feudal se integra y se incorpora en la vida de la iglesia y entonces tenemos al Papa, que es el que da todas las instrucciones a los obispos que lo representan en los territorios llamados diócesis, los sacerdotes que le ayudan a el resto de las comunidades o al obispo, y el resto de la gente somos pasivos o se espera una pasividad, ¿no? En ese sentido. Pero eso que ocurre a nivel jerárquico, al mismo tiempo se vive también en nuestros grupos de oración, se vive en nuestros grupos de trabajo, se vive en nuestras parroquias. Hemos replicado ese mismo modelo feudal en nuestras estructuras, siempre asumiendo que quien está en poder va a estar en poder por mucho tiempo y es la persona que toma las decisiones en última instancia. Y lo hemos asumido como si fuera verdad, hemos asumido como si eso fuera cristiano. Otros modelos que han surgido a través de la historia, por ejemplo, es los modelos autoritativos, los cuales los conocemos muy bien, ¿no? La persona que se impone o la persona que usa sus credenciales o su dinero o sus influencias para entrar en una posición de liderazgo y una vez que está allí asume que nadie más le puede quitar ese poder porque te lo ganaste, porque te lo mereciste, ¿no? Noten la influencia individualista que hay en todos estos modelos. Están los modelos utilitaristas de liderazgo, ¿no? En donde las personas simplemente usan una posición para alcanzar otros intereses o para alcanzar incluso intereses personales, intereses íntimos. Y están los modelos de liderazgo ideológicos, ¿no? En donde encontramos personas que ejercen el liderazgo para avanzar una agenda, ya sea de carácter cultural o una agenda de carácter teológico o de derecha o de izquierda, de centro. Bueno, ya hay tantas cosas. Todos estos modelos que estoy describiendo son modelos que hemos incorporado, que vienen de fuera de la experiencia cristiana y los hemos incorporado en nuestros ministerios. Y lo único que hacen estos modelos básicamente es formar espacios y experiencias de iglesia deformados, ¿no? Una experiencia deformada de vida eclesial. Por el otro lado, el segundo factor que yo te decía, eran dos factores. El segundo factor es el factor humano, ¿cierto? Y eso hay que reconocerlo. Somos limitados, ¿no? Tenemos muchas limitaciones como seres humanos, ciertamente tenemos prejuicios, nos gusta el poder, nos gusta la atención, nos gusta manipular muchas veces a otras personas. Y como el factor humano,
a veces hemos aprendido a ser líderes por lo que hemos observado de otras personas. Observamos a nuestros padres, observamos a jefes, a amigos, hemos observado a maestros, profesores, a los héroes que nos inspiran. Y muchas veces cuando observamos a estas personas, algunos tienen modelos de liderazgo fuertes, negativos, otros son positivos. Yo he conocido líderes que gritan a las otras personas, que maltratan o manipulan, y uno les pregunta, ¿y por qué haces esto? Entonces dice, es que así me enseñaron, ¿cierto? Así me enseñaron. Así que carecemos a veces de alternativas, ¿no? Y las que hemos apropiado necesitan constantemente ser discernidas y evaluadas. Excelente. Y como tú creo me has dicho, Hosman, es hora de cambio. La hora del cambio es hoy, ¿no? Y todos tenemos por el bautismo carisma, que son regalos del Espíritu de Dios para nosotros liderar, o sea, tener influencia más positiva y más potente con los demás y en lo que nos rodea. ¿Cuáles serían algunas señales que revelan que ha llegado la hora de dejar a otras personas asumir liderazgo en nuestras organizaciones y comunidades? Yo creo que constantemente el Espíritu Santo está moviendo nuestros corazones para precisamente Amén. discernir esas señales y decidimos ignorar al Espíritu Santo. Pero voy a mencionar cuatro, ¿no? Cuatro señales prácticas, sencillas. Lo primero es cuando comenzamos a repetirnos en lo que hacemos. Yo creo que inmediatamente esa tiene que ser la primera señal, ¿no? Cuando estamos en un grupo, en una organización y repetimos lo mismo año tras año, tras año, tras año, las mismas reuniones, los mismos temas, las mismas actividades. Entonces ya es hora de que dejemos a otras personas ser líderes, que venga una nueva sangre, que vengan nuevas ideas. Dos, cuando las organizaciones o las comunidades o los grupos en los cuales estamos sirviendo como líderes ya no nos tienen el mismo respeto y la misma admiración como líderes. Y eso es algo bien importante. Yo creo que nos toca el ego profundamente. Nos toca el hecho de que nosotros siempre pensamos que toda la vida vamos a ser queridos y admirados. Pero resulta que las comunidades van creciendo, van madurando, van evolucionando. Y a veces, cuando ya no nos tienen esa admiración, ese respeto, porque quizás no estamos respondiendo a sus necesidades, entonces, pues, tenemos que entender eso y simplemente decir, es hora de que alguien más sea el líder de esta comunidad. Tres, cuando la misión de la comunidad o del grupo o de la organización se estancan. Y esto es fundamental, fundamental, porque cuando somos líderes, no somos líderes para nosotros, somos líderes para la comunidad o el grupo o la organización que nos ha llamado a servir con esta capacidad, ¿no? Entonces, cuando la misión se estanca, estamos en problemas, ¿no? Esto afecta profundamente tanto a la comunidad como a cada persona que estamos sirviendo. El líder tiene que reconocer que su liderazgo no es para sí mismo, para sentirse bien, para sentirse adulado o afirmado, afirmada, sino que es para avanzar la misión del grupo, comunidad, organización a la que sirve. Y por último, cuando comenzamos nosotros a pensar que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, peligro, inmediatamente, ¿no? Porque eso también nos llena, ¿cómo se llama? El ego, ¿cierto? A veces hay muchas personas que dicen, es que yo soy el que tengo que ser el líder, o yo soy la persona que tengo que manejar el bus o llevar el avión, porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Pues la verdad es que no hay nadie indispensable. Nadie es indispensable. No hay líder indispensable. Y yo creo que mientras más reconozcamos esto con humildad, mejor vamos a abrirnos a la posibilidad de que estamos ejerciendo liderazgo temporalmente para con eso formamos a nuestros sucesores. Exactamente, exactamente. Y a tú contestar esa pregunta, Osman, yo estuve pensando que una de las prácticas fundamentales de un líder efectivo es que precisamente si él falta un día
si se enferma o lo que fuere, entonces ya las personas que están ahí, que lo han estado apoyando, que han estado en el equipo de él, sin problema, se Claro, supone y se debe esperar que continúen con el trabajo, que es principalmente seguir la misión y los objetivos fundamentales de la organización para la que absolutamente. trabajan. Muy bien, hay algunos ejemplos bíblicos, Hotman, que puedas pensar de momento que resalten a la vista, que líderes que pudieron discernir que había llegado el momento de lo que estamos hablando, de dejar a otros a tomar su lugar. Pues mira, para mí, en el contexto bíblico, el mejor ejemplo fue Jesús. No, no hay más que hacerle, ¿no? Otro amén. Jesús, o sea, como líder, como predicador, como persona que está guiando la apertura del reino de Dios, una nueva economía, ¿no? En la historia de la salvación. Jesús mismo constantemente les dice a los discípulos, hoy me van a ver, mañana no me van a ver, ¿no? Y Jesús constantemente está preparando a los discípulos para que ellos estén preparados para asumir el liderazgo. Los entrena, los escucha. Me encantan aquellos pasajes bíblicos donde Jesús, cuando los evangelios nos dicen, Jesús se fue, se alejó y con todos los discípulos y se sentó solo con ellos y les hablaba y les explicaba y los preparaba. Y cuando llega el momento de la muerte en la cruz y la resurrección, los apóstoles ya sabían qué tenían que hacer, ya ellos sabían lo que tenían que hacer, tenían miedo, por supuesto, porque es muy humano tener miedo, es muy humano asumir una responsabilidad como la que les habían dejado, pero con la fuerza del Espíritu Santo recibieron la energía, pero estos benditos ya sabían lo que iban a hacer. Miren, Pedro predicando la manera como predicaba, ya sabían lo que tenían que hacer. Otra persona que me encanta en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, ¿no? El ministerio de Juan el Bautista, él sabía desde un principio que era un líder y de hecho era muy buen predicador. Y era un predicador que era respetado, era una persona, un líder religioso que era muy respetado entre sus congéneres. Y entonces, pero Juan el Bautista inmediatamente dice, yo estoy aquí para abrirle el paso a alguien que es mucho más grande que yo. Y yo creo que en ese sentido hay un ejercicio de humildad que todos deberíamos aprender, ¿no? Que si hemos sido llamados a ser líderes, somos llamados a ser líderes no porque somos los últimos, sino porque estamos allí para no, preparar el camino para la siguiente generación de líderes en nuestra comunidad. San Pablo es un gran ejemplo. San Pablo iba y vivía en las comunidades por un año, por 2 años, las formaba, preparaba a la gente y siempre dejaba a alguien encargado. Y eso es algo muy, muy, muy bonito. San Pablo se pudo haber quedado en Corinto toda la vida, se pudo haber quedado en Colosas toda la vida, se pudo haber quedado en Tesalónica toda la vida y no lo hizo. San Pablo iba, fundaba una comunidad, la fortalecía y dejaba gente encargada. ¿Qué hacía San Pablo después? Les aconsejaba, les mandaba cartas, los motivaba, les ayudaba. Si pedían consejo, les daba consejo, pero San Pablo no era el líder, era aquellas personas que él había preparado y recomendaba que siguieran preparando otros líderes. Miren qué hermosura de imagen, ¿no? Y quizás del Antiguo Testamento yo resaltaría entre los profetas, hay muchos ejemplos, pero me gusta Samuel. Samuel es fascinante porque Samuel es un hombre, ciertamente es un hombre sabio, pero es un hombre ya en su vejez, que Dios le dice que necesita un líder. Y Samuel nunca dice, bueno, quizás yo pueda ser el líder, quizás yo puedo hacer estas cosas, quizás yo le voy a tratar, ¿no? Pero Samuel va y busca. Y en el discernimiento de Samuel encuentra a David, ¿no? Un jovencito, no, una persona que está destinada a cambiar esos destinos. Y esto me lleva un poquito, Jaime, a hablar un poquito de estas cosas que todos estos líderes en gran parte enfatizaron o de hecho modelaron
invitar a los jóvenes, ¿no? Ellos, por ejemplo, Samuel fue y buscó a los más jóvenes. Y yo creo que cuando los jóvenes cuando nosotros como líderes reconocemos que el futuro no va a venir de los más viejitos usualmente, aunque también reconocemos la sabiduría de los mayores, pero hay que comenzar a potenciar a los más jóvenes. Y todos estos líderes lo hicieron de una u otra manera. Muy bueno, muy bueno. Y a la gente, José, como tú sabes, especialmente en nuestros tiempos, a la gente le encanta la variedad también. Claro. Y ver diferentes rostros. Uno de mis sueños es que haya una buena, esto es medio, en serio, medio en broma, que haya unos buenos 15, 20 minutos después de cada misa, para que haya oportunidad de como 10 o 15 laicos diferentes de un testimonio de 1 minuto. Cosa de ver variedad y ver cómo el Señor trabaja en tanta vida y en tanto corazón de una manera maravillosa. Estaba leyendo los otros días, Osman, que en este libro que esta persona decía que ha conocido laicos normales y corrientes que han estado en 2 lugares a la misma vez, ejerciendo el carisma de la bilocación. Específicamente eso, nunca lo había oído. Pero bueno, ¿no crees, Osman, que sería buena idea exigir? Esto es un sueño mío hace muchos años, exigir, y he tratado y estoy trabajando en eso, de exigir y ahora en adelante requerir que en los seminarios, además de una concentración en filosofía, estoy hablando del seminario menor, también se exija una co-concentración en liderazgo? No sería una mala idea eso, ¿no? Bueno, ciertamente sí, sería una idea genial, ¿no? Aunque trabajando, por ejemplo, en una institución que forma futuros sacerdotes y en experiencias que he tenido en seminarios, trabajando con directores de seminario y todos rectores, también soy consciente de que el currículo de formación en los seminarios es bastante apretado, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas. Entonces, muchas personas van a decir, bueno, pero es que ya nos falta también, necesitaríamos más cursos sobre catequesis, sobre predicación y sobre interpretación bíblica, más cursos de psicología, más cursos de consejería, ahora de liderazgo. Y la respuesta a todo eso es, por supuesto, queremos que tengan mucho más y sería interesante que los currículos en los seminarios fueran más conscientes en integrar cursos de teología pastoral y teología práctica que de hecho resaltaran estas temáticas. Pero al mismo tiempo yo creo que no lo podemos hacer todo en el proceso de formación en los seminarios. Yo creo que el gran éxito o la gran línea de acción en donde hay mucho todavía potencial es en la formación permanente de los sacerdotes, formación permanente de los diáconos, de las religiosas y religiosos, de los laicos. Allí es donde necesitamos hacer. No es posible que una persona se ordene o que se gradúe de un programa o que sea asignado como líder y simplemente piense que se graduó para el resto de su vida. De hecho, necesitamos una mistagogía de formación en el liderazgo que dure toda la vida. Aún si has hecho tu ministerio por 30, 40, 50 años, necesitas seguir formándote para ser un buen líder. Me parece excelente, me parece excelente. Desgraciadamente hemos llegado al final de este programa. Te agradezco una vez más, doctor Ospino, que nos hayas acompañado. Me ha encantado todo lo que has dicho y me parece que debe ser muy enriquecedor para muchas personas. Mis amigos Radio Escucha, que Dios los bendiga, y también al doctor Ospino, y que la Virgen los cubra con su manto santísimo. Amén. Bye. Has escuchado Líderes para Jesús, un espacio para reconocer, motivar y desarrollar el liderazgo de todo cristiano, conducido por Jaime Padro. Confianza yo tendré, mi armadura